Che, te cuento de qué va Así habló Zaratustra. Imagínate a Zaratustra, un chabón medio profeta que se la pasa meditando en la montaña. A los 30 pirulos baja a la ciudad a tirar data sobre el superhombre. Este superhombre sería como la posta, un ser que se banca todo, que va más allá de lo que somos nosotros. Zaratustra, como buen capo, dice que es como el sol que se va al inframundo a iluminar, o sea, él baja a la city a iluminarnos con la idea del superhombre. Cuando llega, se encuentra con un montón de gente viendo un volatinero. Les empieza a hablar del superhombre, pero nadie le da bola, se cagan de risa. La gente carente está re contenta con su cultura, no quieren saber de cambiar ni superarse. Entonces, Zaratustra, para hacerlos reaccionar, les habla del último hombre, que sería como lo peor, un gil sin aspiraciones, un mediocre que vive para los placeres básicos y sin buscar nada más. De repente, el volatinero se manda un cagadón y se mata. Ahí Zaratustra flashea que la vida sin el superhombre es un garrón, re frágil y sin sentido. Decide irse a la mierda de la multitud y buscar gente con la cabeza un poco más abierta. El superhombre se presenta como un flash, como un rayo que sale de una nube oscura que vendría a ser el hombre, una esperanza copada en esta existencia de mierda. Para llegar a ser superhombre hay que decirle sí a la vida y a crear cosas nuevas. Después se encuentra con unos académicos que se la dan de piolas hablando de la virtud y la moral, pero sin entender un carajo de la vida. Zaratustra les dice que la existencia es jodida de explicar con palabras. El yo, para él, es esa fuerza interna que le da valor a las cosas, al cuerpo, a la tierra. Zaratustra no banca a los que bardean al cuerpo. Dice que el cuerpo es un maquinón, una razón grosa con un sentido único, y que el espíritu es solo una partecita de esa razón. Quiere que la gente se cope con su cuerpo y busque su propio bien sin depender de mandamientos ni de Dios. Habla también de que para reconciliarse con alguien no hay que perdonarlo, sino quererlo como un desafío para ser mejor. Dice que el hombre está hecho de enfermedades y que busca lastimar con lo que a él lo lastima. No hay que ser muleta, hay que ser un desafío para los capos. Lee solo lo que está escrito con el alma. Odia a los que leen por leer, sin comprometerse. Piensa que leer boludeces te pudre la cabeza. Tampoco banca al Estado. Dice que es puro verso para controlar a los demás. Celebra la libertad y la independencia. Le aconseja a un amigo que escape de la multitud y se busque un poco de paz para conectar con su interior. Le dice que los grandes hombres son solo actores que se la creen, que la verdad no se escucha en medio del quilombo. Cada pueblo tiene sus valores, según Zaratustra. Lo que les cuesta o lo que necesitan lo ven como algo bueno y lo que los libera de la necesidad, como algo sagrado. Para él, el amor al prójimo es puro chamullo, egoísmo disfrazado. Hay que encontrar tu propio camino sin seguir a la manada. Cuidado con los que se creen superiores por ayudar. También habla de saber cuándo retirarse a tiempo y dejar de lado la fama. Cuenta la historia de un predicador que murió joven y dice que, si hubiera vivido más, se hubiera arrepentido de sus ideas. Describe la evolución del hombre como una escalada hacia una superespecie. Los conceptos del bien y del mal son solo palabras que no hay que tomarlas tan en serio. La verdadera virtud viene de adentro, de la pasión por la vida. Zaratustra se despide de sus discípulos y les dice que sigan su camino. Deja de lado las viejas formas de hablar y busca algo nuevo para expresar su mensaje. Bardea a los compasivos. Dice que son unos caretas que solo quieren sentirse superiores. Prefiere estar con gente que la pasa bien y que no sufre boludeces. Habla de los redentores del pasado, que se inventaron a Dios para tapar sus carencias. La redención no viene de la culpa, sino de superar nuestras limitaciones. La venganza es cosa de cavernícolas. Hay que superarla para ser libres de verdad. Desconfía de los que hablan mucho de justicia porque solo buscan poder. El espíritu libre es como un lobo solitario, un distinto que va contra la corriente. Hay que romper con las viejas creencias y crear las propias. La voluntad de poder es lo que mueve a la vida. Es la lucha por ser mejor. Los hombres del presente son unos superficiales, re falsos. Se asombran de boludeces
y no tienen profundidad. Son unos verseros que se esconden detrás de palabras lindas. Critican a los que viven en las nubes, en la fantasía, alejados de la realidad. Se burla de los poetas que inventan dioses y superhombres imaginarios. Habla de un perro de fuego que representa la fuerza destructiva de la tierra. Este perro critica a la iglesia, dice que es un invento del Estado para mentirle a la gente. El espíritu de la pesadez es lo que nos tira para abajo, nos impide ser grandes. La gente está llena de ideas ajenas que no les dejan quererse a sí mismos y vivir felices. Hay que romper con las viejas enseñanzas y crear nuevas. Recuerda cómo desafió a la gente a dejar de lado sus creencias y a aceptar al superhombre. El superhombre es la meta de la humanidad. Hay que superar nuestros límites y crear un futuro mejor. El sacrificio es clave para encontrar la verdad. La verdad surge del conflicto y la destrucción de viejas ideas. Siente compasión por el pasado, que cada generación lo reinterpreta a su manera. Critica a la gente que solo recuerda el pasado reciente y se olvida de las lecciones importantes de la historia. Hay que diferenciar el cansancio del esfuerzo y la fiaca que te paraliza. Hay que superar el cansancio y no dejarse vencer por la vagancia. Ojo con los parásitos que se aprovechan de los demás y te chupan la energía. Hay que rodearse de gente que te ayude a crecer. El gran mediodía es un momento de cambio y juicio. Ahí se verá la verdadera cara de la gente. Los fuertes deben endurecerse y no temerle a la destrucción. La voluntad es lo que nos permite crear nuestra propia realidad. Hay que aprender a crear sin limitarse por las reglas de la sociedad. Zaratustra tiene una visión del eterno retorno, que todo se repite infinitamente. Al principio le da cosa, pero después lo acepta como un desafío para vivir a full. Un viejo mago canta sobre la melancolía y la búsqueda de consuelo. Describe al poeta como un payaso que juega con palabras. Zaratustra dice que la canción es linda, pero que es una forma de escapar de la realidad. Recuerda una canción que hizo en el desierto, donde se sentía libre. Se copa con la alegría y la vitalidad de las hijas del desierto, que representan una vida más natural e instintiva. Se pone contento al ver que sus invitados se están curando de su bajón. Cada uno tiene su forma de encontrar la felicidad. Canta un himno al asno, que representa la humildad, la paciencia y la aceptación. El asno es como un sabio silencioso e inocente. El más feo de los hombres, que antes había matado a Dios, pregunta si vale la pena vivir. Esta pregunta hace que todos piensen sobre el valor de la existencia. Al final, Zaratustra siente que sus hijos, los que lo van a seguir, están cerca. Se llena de alegría y esperanza por el futuro. En fin, Así habló Zaratustra es un libro re denso que te hace pensar sobre un montón de cosas, superar nuestras limitaciones, el poder de la voluntad, el eterno retorno y la búsqueda de la verdad. Nietzsche, a través de Zaratustra, te dice que las morales tradicionales son un embole y te muestra una nueva forma de ver el mundo, basada en disfrutar de la vida, ser vos mismo y buscar siempre la grandeza. Bueno, ahora los dejo con la inmersión profunda al libro. Adelante, maestros. Prepárense para una aventura filosófica. Hoy nos sumergimos en Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Ah, Nietzsche. Una obra, digamos densa, llena de simbolismo. Desafiante. Sí, puede ser un verdadero desafío intelectual. Pero créanme, Está llena de ideas poderosas que invitan a la reflexión. lo fascinante de Así habló Zaratustra es que, a diferencia de otros tratados filosóficos, es una obra de prosa poética, con alegorías y simbolismo que Nietzsche usa, no por casualidad, sino para desafiar las formas tradicionales de pensar. Nos obliga a confrontar sus ideas en un nivel más profundo, más visceral. Definitivamente no es una lectura ligera para la playa. No, no lo es. Pero esa complejidad, esa densidad, es parte de su atractivo, ¿verdad? Vamos a desglosar algunos de los conceptos más famosos y quizás controvertidos de Nietzsche. Adelante. El Übermensch, la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno. Ideas que, incluso si no has leído a Nietzsche, han permeado la cultura occidental.
Totalmente. Entenderlas te da una nueva perspectiva no solo de la filosofía, sino del arte, la literatura, incluso la psicología. Claro, porque el libro está estructurado como una especie de viaje espiritual. Ajá. Zaratustra, nuestro protagonista, desciende de las montañas tras años de soledad para compartir su sabiduría con la humanidad. Exacto. Y en el camino se encuentra con diversas personas, enseña a través de parábolas, diálogos. Es a través de este viaje, digamos, que Nietzsche desarrolla su filosofía. Exacto. Y ese viaje es clave porque para Nietzsche, la vida misma es un viaje, ¿no? Un viaje de devenir, de esfuerzo, de superación de límites. No se trata de llegar a un destino fijo, sino del proceso constante de crecimiento y autotransformación. Empecemos con uno de los conceptos quizás más famosos y a menudo malinterpretados de Nietzsche, el Übermensch, El Übermensch. traducido como superhombre, Zaratustra declara. Aquí yo os enseño el superhombre. No se trata de capas y volar. No. Afortunadamente no hay spandex. No. El Übermensch no es un ser sobrehumano literal. Es un ideal, una meta a la que aspirar. ¿Qué representa realmente el Übermensch? Representa al individuo que supera la moral convencional, abraza los valores terrenales, crea su propio significado en un mundo sin Dios, autosuficiente, independiente en pensamiento y acción, en constante búsqueda de autodominio y expresión creativa. Y Zaratustra nos advierte claramente contra aquellos que predican esperanzas de otro mundo, lo que sienta las bases para la crítica de Nietzsche y la moral tradicional. Exacto. Nietzsche veía la moral tradicional, particularmente la cristiana, como negadora de la vida. En cambio, el Übermensch está firmemente arraigado en este mundo, celebrando los desafíos y las alegrías de la vida. Y esto nos lleva a otra idea, quizás impactante. La muerte de Dios, Nietzsche proclamó. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Una declaración, sin duda, que llama la atención. Sin duda. Pero, de nuevo, no debe tomarse literalmente. Correcto, es una muerte metafórica. Significa el declive de los sistemas de creencias religiosas tradicionales y los valores asociados a ellos. Nietzsche creía que la Ilustración, con su énfasis en la razón y la investigación científica, había erosionado los cimientos de estos sistemas. ¿Y qué significa esta muerte para la humanidad? Pues aquí es donde se pone realmente interesante. La muerte de Dios crea una crisis, pero también una oportunidad. La crisis es que, sin Dios, no hay un significado, un propósito preestablecido para la vida. Nos vemos obligados a crear nuestros propios valores, a encontrar nuestro propio camino. Pero la oportunidad reside en esa misma libertad. Ya no estamos atados por dogmas o autoridades externas. Somos libres de convertirnos en quienes realmente somos. Lo que conecta maravillosamente con la idea del Übermensch. Exactamente. Sin un camino establecido, depende de cada individuo forjar su propio camino, esforzarse, crecer, convertirse esencialmente en su propia obra de arte. Precisamente. Y aquí entra en juego otro concepto fundamental, la voluntad de poder. Zaratustra la ve como la fuerza motriz detrás de toda la vida. Es esa energía fundamental que nos impulsa a crecer, a superar, a crear, a afirmarnos en el mundo. Y hay ejemplos muy vívidos en el texto que ilustran esto. Por ejemplo, el encuentro de Zaratustra con el equilibrista. Este equilibrista arriesga su vida por la emoción de la actuación, de la autoexpresión. Exacto. Es un ejemplo perfecto. El equilibrista encarna la voluntad de poder en su forma más pura, ¿no? No busca poder sobre los demás, sino dominio sobre sí mismo, empujando sus límites, incluso desafiando la muerte para lograr algo extraordinario. Bien, entonces tenemos al Übermensch luchando por el autodominio, impulsado por esta voluntad de poder en un mundo donde Dios ha muerto. Pero luego Nietzsche introduce otro concepto, que a la vez aterroriza y exalta. El eterno retorno. Sí. Una de las ideas más desafiantes, más debatidas de Nietzsche. Imagina un demonio susurrándote al oído que esta vida, con todas sus alegrías y tristezas, se repetirá infinitamente. Cada momento, cada elección, cada dolor, cada triunfo volverán a suceder una y otra vez, exactamente como antes, por toda la eternidad. Tratar de comprender eso me marea. Es aterrador, pero también un poco emocionante. Esa es la paradoja del eterno retorno. Te obliga a preguntarte, si tuvieras que vivir tu vida exactamente como es, infinitamente, ¿cómo te sentirías? ¿Cambiarías algo? ¿Podrías abrazar cada momento, sabiendo que se repetirá eternamente? Definitivamente te hace repensar la importancia de cada decisión, ¿no? De repente, esa discusión sobre quién lava los platos parece mucho menos importante. Exacto. Y si conectamos esto con la idea de abrazar la vida plenamente, si todo se repite, entonces cada momento adquiere un valor infinito.
Nos desafía a vivir una vida digna de ser vivida eternamente, encontrar significado y alegría, incluso en medio del sufrimiento. Es un desafío, ¿no? Abrazar la vida así, con todo. Nietzsche nos impulsa a superar ese miedo al eterno retorno y abrazar la totalidad de la existencia con un sí rotundo. Lo que me recuerda, me lleva a pensar en esa increíble cita de Zaratustra sobre el amor que dice: hay que llevar un caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzante. Una imagen tan hermosa y evocadora. ¿A qué crees que se refiere Nietzsche con esto? Con esta frase. Bueno, esa cita dice mucho sobre la visión de Nietzsche del amor, del sufrimiento, del proceso creativo. Él creía que el amor verdadero no se trata de comodidad, de complacencia, sino de pasión, de intensidad, ¿no? Y de la voluntad de abrazar tanto las alegrías como los dolores que conlleva una conexión profunda. Se trata de abrazar, digamos, todo el espectro de la experiencia humana, incluso las partes, digamos, desordenadas, caóticas. Exactamente. Para Nietzsche, el sufrimiento no es algo que deba evitarse. Al contrario, lo ve como una parte necesaria del crecimiento, de la transformación. Es a través de confrontar nuestro dolor, nuestros miedos, nuestras limitaciones, que podemos acceder a nuestro potencial creativo más profundo. Y Zaratustra no se avergüenza de hablar de sufrimiento, ¿verdad? Parece verlo como algo esencial para la existencia humana. Sí, cierto. Incluso llega a decir: lo que no me mata me hace más fuerte. Esta frase que se ha vuelto tan popular no era solo una frase pegadiza para Nietzsche. Él realmente creía que la superación de las dificultades es lo que nos permite desarrollar fuerza, resiliencia, una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el Übermensch? Bueno, el Übermensch no es alguien que sea inmune al sufrimiento, ¿no? De hecho, lo abraza. Entiende que el sufrimiento es una parte inevitable de la condición humana y lo utiliza, digamos, como combustible para su crecimiento, para su superación personal. No deja que el dolor lo derrote, sino que lo transforma en algo poderoso, creativo. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de utilizar los desafíos que enfrentamos para convertirnos en algo más de lo que éramos antes. Exactamente. Y esto se conecta con otra idea importante. Así habló Zaratustra, que es la importancia de la autocreación. Nietzsche creía que no nacemos simplemente con una identidad fija. Tenemos el poder de moldearnos a nosotros mismos, de crear nuestros propios valores, nuestro propio significado, nuestro propio destino. Y esa idea de la autocreación parece estar, digamos, inextricablemente ligada a la voluntad de poder. No se trata solo de dominarse a sí mismo, sino de moldear el propio mundo, la propia realidad. Precisamente. La voluntad de poder es la fuerza motriz detrás de esa autocreación. Es lo que nos da la energía, la motivación para superar obstáculos, para empujar nuestros límites, para luchar constantemente por algo más grande. ¿Y cómo encaja el amor en todo esto? Zaratustra tiene algunas opiniones bastante complejas sobre el amor, particularmente cuando se trata de las mujeres. Sí, las opiniones de Nietzsche sobre el amor y las mujeres son complejas. Él veía a las mujeres por un lado como una fuente de inspiración, pero a la vez como una posible distracción en el camino para convertirse en el Übermensch. Hay algunas citas que llaman la atención, como cuando Zaratustra dice: vas con mujeres, no olvides el látigo. Esa cita a menudo se saca de contexto. Hay que recordar que Nietzsche escribía en un contexto histórico y cultural muy específico. Sin embargo, refleja cierta tensión en su visión de la mujer. Por un lado, él veía a las mujeres como la encarnación de una especie de fuerza vital primordial, ¿no? Una fuente de energía creativa. Pero también temía que el amor romántico pudiera llevar a la complacencia, al debilitamiento de la voluntad. Es algo para reflexionar, sin duda, pero supongo que habla de la complejidad del pensamiento de Nietzsche. No tenía miedo de lidiar con ideas difíciles y a veces contradictorias. Absolutamente. Y eso es lo que lo convierte en un pensador tan perdurable e influyente. Su obra nos obliga a cuestionar suposiciones, a desafiar nuestras propias creencias y a participar en una exploración profunda y significativa de lo que significa ser humano. Hablando de exploración profunda y significativa, Nietzsche no escatima en simbolismo, en Así habló Zaratustra. Hay toneladas de símbolos y metáforas recurrentes a lo largo del libro. ¿Cuáles son algunos de los clave que debemos tener en cuenta? Hay tantos, pero diría que algunos de los más importantes son la serpiente, que representa la sabiduría, la superación personal, el águila, que simboliza la libertad, ¿no? El elevarse por encima de lo mundano,
el león, que encarna la fuerza, el coraje para liberarse de la traición, y el niño, que representa la inocencia, los nuevos comienzos, el potencial de transformación. Y luego está esa famosa analogía del camello, el león y el niño. Ah, sí, las 3 etapas del desarrollo espiritual. El camello representa al individuo que soporta el peso de la tradición, la moral convencional. El león, al individuo que se libera de esas cargas, ¿no? Y afirma su independencia. Y el niño, al individuo que es libre de crear sus propios valores y abrazar el mundo con un sentido de asombro, de alegría. Me encanta esa analogía. Captura a la perfección el viaje de autodescubrimiento, de transformación que Nietzsche nos anima a emprender. Realmente lo hace. Y no es un viaje lineal, ¿verdad? Podemos encontrarnos moviéndonos de un lado a otro entre estas etapas a lo largo de nuestras vidas. Pero el objetivo siempre es esforzarse por alcanzar ese estado infantil de libertad creativa y autoexpresión. Hemos cubierto mucho terreno. Hemos hablado del Übermensch, de la muerte de Dios, de la voluntad de poder, del eterno retorno, del amor, del sufrimiento, de la importancia de la autocreación. ¿Hay algo más que te parezca particularmente importante de las enseñanzas de Zaratustra? Bueno, creo que es importante destacar el énfasis de Nietzsche en vivir una vida de afirmación, de decir sí a la vida en toda su complejidad, en toda su contradicción. Él rechazó el nihilismo, esa creencia de que la vida no tiene sentido, ¿no? Y en su lugar nos instó a abrazar la belleza, la tragedia de la existencia con un sentido de alegría, de gratitud. Es un sentimiento muy bonito. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo cultivamos realmente este tipo de actitud, de afirmación de la vida en un mundo que a menudo puede parecer tan caótico, tan abrumador? Ese es el reto, ¿no? Y Nietzsche no ofrece respuestas fáciles. Él cree que vivir una vida con sentido requiere una constante autorreflexión, pensamiento crítico, ¿no? Y el valor de desafiar nuestras propias suposiciones, nuestras propias creencias. Se trata de cultivar un espíritu de aventura, una voluntad de experimentar, de fracasar, de aprender, de crecer. Un viaje, sí. Un viaje de autodescubrimiento. No siempre va a ser fácil, cómodo, pero en última instancia, un viaje que vale la pena emprender. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es uno de los legados más perdurables de Así habló Zaratustra, ¿no? Un libro que sigue desafiando, inspirando a los lectores generaciones después. Nos impulsa a hacernos las grandes preguntas sobre la vida, sobre el significado, sobre nuestro lugar en el cosmos. Es cierto. Y creo que una de las razones por las que Así habló Zaratustra sigue siendo tan relevante hoy en día es porque no nos da respuestas fáciles. Nos empuja, ¿verdad?, a pensar por nosotros mismos, a luchar con estas grandes preguntas existenciales. Es una filosofía que exige participación activa. Nietzsche quería despertar a los individuos a su propio poder, a su propia capacidad de creatividad, a su propia responsabilidad de dar forma a sus vidas y al mundo que les rodea. Antes de concluir esta inmersión, quería mencionar un par de conceptos importantes que no hemos tenido la oportunidad de explorar a fondo. Claro. Por ejemplo, la idea del último hombre, al que Zaratustra ve como la antítesis del Übermensch. El último hombre, sí, representa la mediocridad, la complacencia. Se contenta con la comodidad, la seguridad, carece de ambición, de aspiración a la grandeza, no tiene convicciones firmes, ni pasiones, ni deseos de ir más allá de los límites de la moral convencional. Es como la encarnación de ese estancamiento espiritual contra el que Nietzsche nos advertía. Exactamente. Para Nietzsche, el último hombre era una advertencia, un ejemplo de lo que podría suceder si la humanidad perdiera su impulso de luchar, de superar, de crear. Otro concepto que no hemos abordado es el del eterno femenino, que es una idea, realmente intrigante, sinceramente un poco desconcertante. Sí, el eterno femenino. Una de las ideas quizás más enigmáticas de Nietzsche. A menudo se asocia con una especie de fuerza vital primordial, una fuerza de creación y destrucción. También está relacionado con la idea del amor fati, el amor al destino, que es la aceptación y la asunción de todo lo que sucede en la vida, lo bueno y lo malo. Sin duda hay mucho que analizar ahí. Y esas son solo algunas de las muchas otras ideas que explora Zaratustra. Es un libro al que se puede volver una y otra vez y cada vez descubrir nuevas capas de significado. Es un texto que invita a múltiples interpretaciones y anima a los lectores a enfrentarse a sus ideas en sus propios términos. Es un viaje, no un destino. Al igual que el viaje de devenir que encarna el propio Zaratustra. Creo que es una forma perfecta de expresarlo. Bueno, solo hemos arañado la superficie de las enseñanzas de Zaratustra, pero espero que esta inmersión les haya dado una idea del poder, de la complejidad de la filosofía de Nietzsche, y tal vez incluso les haya inspirado a coger el libro, a empezar su propio viaje con él. Leer a Nietzsche siempre es una experiencia gratificante, aunque desafiante. Nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea.
Pero en esa incomodidad también encontramos el potencial de crecimiento, de transformación, de convertirnos en algo más de lo que creíamos posible. Y para terminar, una reflexión final. Si Dios está realmente muerto, como declaró Nietzsche, ¿qué nuevos valores crearán para guiar sus vidas? ¿Cómo abrazarán la voluntad de poder de una manera que sea a la vez empoderadora y ética? ¿Qué significa para ustedes vivir una vida digna de ser vivida eternamente? La filosofía de Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, pero sí nos proporciona poderosas preguntas para reflexionar. Así habló Zaratustra. Es una llamada a despertar a la plenitud de nuestro ser, a abrazar el reto de la autocreación y a vivir una vida que no nos es simplemente dada, sino elegida conscientemente y vivida con valentía. Gracias por acompañarnos en esta inversión. En Así habló Zaratustra de Nietzsche. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan esforzándose por convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. Gracias, maestros. Y bueno, si les gustó el resumen, déjenos un like, suscríbanse y comenten de qué otro libro quisieran que hablemos. Hasta la próxima.